Hola y bienvenidos nuevamente a Soy tu pediatra y a este maratón de live de padres primerizos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para todos, incluso papás y mamás, ya que vamos a hablar de los accidentes en el hogar y cómo prevenirlos. A medida que nuestro pequeño va creciendo, notamos cómo crece también su curiosidad. ¿Qué quiere decir esto? A la vez que va empezando a conocer su entorno, a entenderlo, se vuelve más curioso de cada objeto o de cada cosa que tiene a su alrededor. Por lo tanto, nuestro rol como padres es proporcionarles un entorno seguro y experiencias seguras en las cuales puedan descubrir y experimentar cada vez más. Según muchos de los estudiosos, de los médicos, de los literatos, lo que dicen es que las principales causas o los principales accidentes que ocurren en casa son las quemaduras, las cortadas, las intoxicaciones y las caídas. Cosas que lo que no sabemos es que si prevenimos y digamos creamos un ambiente seguro para nuestros hijos, no tendrían por qué pasar. Para hablar de este tema, hoy me acompañan dos invitadas de Soy tu pediatra. A una ya la conocemos porque nos ha acompañado bastantes veces y vamos a darle entonces la bienvenida a una nueva integrante que se llama Alejandra García, quien es médica y pediatra del CES. Alejandra, bienvenida. Juli, qué rico que estés nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Es un placer tenerlas acá. Bueno, hoy, como acabo de decir, vamos a hablar de los accidentes en el hogar y cómo prevenirlos. Entonces, ¿qué tal si empezamos a contarles a las mamás qué son los accidentes en el hogar? Los accidentes en el hogar son aquellas situaciones que ocurren de una manera inesperada que pueden poner en peligro la vida del bebé. El hogar se vuelve un lugar donde el niño crece, pasa la mayoría del tiempo. Muchas veces hay diferentes cuidadores a cargo del niño dentro de la casa. Pero a medida que el niño va creciendo y va adquiriendo como más habilidades motoras, pues va adquiriendo como nuevos movimientos, pueden suceder ciertas situaciones que muchas veces los adultos no alcanzan a tener como en cuenta y que pueden poner en peligro al niño. ¿Nos querías contar algo, Alea? Nada, no, lo que dice Juli, obviamente a medida que el niño crece, ellos son unos exploradores innatos. Entonces cada que él tiene la posibilidad de moverse porque va adquiriendo como ciertas destrezas, pues van apareciendo nuevos riesgos y nuevos peligros en el hogar. Entonces por eso es que esperamos que durante todo el programa les vamos a mostrar según la edad qué espera uno que haga nuestro pequeñín, nuestro chiqui, y mirar qué accidentes son los que podemos prevenir. Bueno, seguramente muchas de las mamás que nos están acompañando, incluso algunos de los que se ven del programa, papás, cuidadores, tíos, podrían decir que los riesgos empiezan a partir de que el niño empieza a tener un poco más de movilidad, pero sabemos que no, que los riesgos existen desde el primer día que llevamos al bebé, digamos, al hogar. Entonces, ¿qué tal si empezamos por esa etapa? Empecemos a contarle a los papás cuáles son los riesgos que tenemos con un recién nacido, por ejemplo. Bueno, tal vez la edad donde uno es más vulnerable es esa primera parte de la vida, desde que nacemos, los primeros 6 meses, ¿cierto? Tal vez el riesgo más grande que tenemos los primeros 6 meses es algo que nosotros conocemos como el riesgo de muerte súbita o el síndrome de muerte súbita del lactante, ¿cierto? ¿Cuándo se presenta? Desde que nacemos hasta los 9 meses es como el tiempo donde tenemos que tener el mayor cuidado con nuestro bebé. ¿Qué tenemos o qué podemos hacer nosotros para prevenirlo? Hay unas recomendaciones que tenemos en la Academia Americana de Pediatría que nos dice qué podemos hacer para prevenir el riesgo de muerte súbita y son muy sencillas, papás. ¿Qué es lo primero? Un colchón o una cama donde haya dormir nuestro bebé, que sea un colchón que sea completamente plano, sin almohada, que no sea blando, que sea duro, que esté pegado como a los bordes de la cuna, que no quede ningún espacio donde nuestro bebé pueda meter la mano, donde pueda meter alguna parte de su cuerpo, pues quede ahí como atrapado, que no tengamos nada a los lados. Nosotras, pues sobre todo las mujeres, somos felices comprando cuanta cosita haya pues para la cuna, el cojín, el conejo, el bumper, el no sé qué, y la recomendación es que la cuna esté lo más sola posible, o sea, como lo más frío que uno pueda ver, eso es lo mejor. Que siempre esté durmiendo boca arriba, eso es muy importante, que nunca lo pongan ni de lado ni boca abajo, sino que nuestro bebé siempre duerma boca arriba. Cero tabaquismo en la casa, o sea, cero humo que pueda alterar como la vía respiratoria de nuestro bebé, es otra de las recomendaciones grandes. Hay una recomendación que nos hace la academia, que tal vez es una de las que más polémica genera, que es el colecho, ¿cierto? La recomendación es que nuestros bebés no duerman con nosotros. Sí, esa es la recomendación de la academia. O sea, lo que tenemos nosotros es que el colecho aumenta el riesgo de muerte súbita, porque obviamente es una etapa donde estamos muy cansados. O sea, no dormimos por ahí desde 2 meses antes de que nazca el bebé y pues hasta quién sabe cuándo tampoco vamos a dormir como bien.
Entonces es un riesgo muy alto de que si vos estás dormido, pues te vas a quedar dormido encima del niño. Entonces existe un riesgo del que lo vas a sofocar, lo vas a asfixiar. Entonces la recomendación es que ellos no estén pues como en la cama de los papás, que estén cerca, en la habitación, alrededor hasta el cuarto, quinto mes, pero no en el mismo espacio, no en la misma cama. Entonces son como las recomendaciones que tenemos en esa primera etapa, que es de los 0 a los 6 meses el riesgo de muerte súbita. Y algo muy común también es, aunque ellos todavía no tengan como tanta capacidad de desplazarse y moverse, existe el riesgo de caídas. Entonces, en el cambiador, en el cuarto, la idea es que nunca lo dejemos solo, que se me quedó el pañal y todavía no se voltea, no importa mamá, siempre estamos con el bebé y si lo tenemos que volver a cargar para ir a recoger algo, pues vamos y lo recogemos, pero nunca lo vamos a dejar solo porque aumentamos el riesgo de que se caiga y que tengamos pues un accidente severo de nuestro bebé. Hay algo importante con respecto al sueño seguro y a lo que estaba diciendo Aleja, y es que también eviten todo lo que sea como almohadas en el momento de acostar al bebé, que eso también es muy frecuente, sobre todo esas almohaditas que muchas veces son para moldear la cabeza. La idea es que esas almohadas no las utilicen ni siquiera para el tiempo de dormir en la noche, porque el niño puede quedar con la cabeza un poquito flexionada y la entrada de aire puede ser distinta y puede que no sea la más adecuada a que cuando el niño pues a dormir plano, que la idea de que un niño duerma plano es que el aire pueda entrar perfectamente. Y cuando lo vayan a poner boca abajo, que siempre sea cuando estén bajo vigilancia y que el niño esté despierto, o sea, que sea como durante el día mientras están de pronto jugando con él, pero boca arriba debe ser el momento, la posición ideal para dormir, para que no vayamos a tener ningún riesgo como de asfixia. Lo mismo con los colchones, que Aleja está diciendo que debe ser plano y firme, que si van a poner algo, pues si va a ser un colchón que va a ser inclinado, que sea un colchón antirreflujo, que de verdad sea colchón antirreflujo, que eleve todo el cuerpo del bebé con un ángulo que sea óptimo como el del colchón antirreflujo, no que sea algo de pronto armado en casa, que puede que el niño no quede sobre una superficie firme, sino que se pueda como hundir o deprimir o deslizar, y que al deslizarse pueda caer sobre alguno de los lados de la cama que puedan causar asfixia. Y que no vayan a tener como nada como de depresiones, porque hay unos colchones que tienen como hundiditos en ciertas partes, que no tengan nada de eso para que el niño pueda dormir completamente plano. Plana completa, porque también han sacado ahora muchos implementos que son como hamaca, porque estamos tratando de recuperar como muchas culturas indígenas, por así decirlo, y eso aumenta también los riesgos de nuestros bebés. Entonces nada, una superficie plana para poder tener un ambiente seguro en esos primeros meses. Hablemos un poquito también, porque digamos que entre todo lo que dicen es, además, ahorita que tocabas el tema del reflujo, que tiene que quedar en un ángulo un poquito levantadita, ¿qué tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de comprar la cuna, de los separadores de la cuna, la postura del bebé cuando lo cargan? Las cunas deben de ser hechas como bajo ciertas normas que ya están certificadas a nivel mundial. Entonces deben de ser hechas de materiales que no sean tóxicos, porque a muchos bebés se pueden pegar como de las barandas de la cuna y pueden chuparlas. Entonces al ingerir ese tipo de sustancias tenemos que estar seguros que nada de eso vaya a ser tóxico. Los barrotes nunca deben de ser barrotes horizontales, siempre deben de ser barrotes verticales, y que la distancia entre un barrote y otro no sea más de 6 centímetros, porque si no alguna parte del cuerpo pueda quedar atrapada entre esos barrotes y puede haber un riesgo, pues un peligro para el bebé. Y como decía Aleja, cuando vayan a comprar la cuna, el bumper se ve muy lindo, todo ese tipo de cosas se ven súper lindas, pónganlas durante el día solamente de adorno, pero que cuando compren el colchón para la cuna sea firme. Si va a ser, como les estaba diciendo hace un momento, el colchón antirreflujo debe tener un ángulo más o menos de 30 grados, pero deben ser un colchón antirreflujo. Hace poquito hicimos un live donde hablábamos del reflujo fisiológico y les estábamos explicando que si fueran a utilizar un colchón antirreflujo, como hay riesgo de que el bebé se lise, pues dimos un tipcito de una técnica para poner como un rollito y que el niño no se alcance a deslizar, y de esa manera poder estar tranquilos y seguros para que durante la noche el niño no vaya a quedar desplazándose. A la hora de cargarlos, ¿hay alguna recomendación para evitar un accidente, sobre todo en cuidadores? Digamos que los papás ahí son un poquito más previsivos a la hora de cogerlo, pues lo pueden como con más... Yo siempre les digo que los cojan con firmeza y con seguridad, sí, porque pues aunque los bebés son frágiles, de todas maneras como esa inseguridad puede como favorecer que las cosas salgan más mal. Cójanlos con firmeza. Los niños generalmente no sostienen la cabeza sino hasta después del 3er mes de vida. Ellos pueden
elevar la cabeza antes y pueden ser como tener un sostén de la cabeza que se pueda agotar como en ciertos momentos. Entonces siempre cogerlos firmes en una posición vertical, asegurándonos que al momento de llevarlos como junto a nuestro cuerpo, el niño tenga una óptima, una adecuada entrada de aire, que no vayamos a tapar ningún orificio. Hablemos también un poquito de el baño. Entonces ahí también digamos que una de las recomendaciones para evitar accidentes es el tema del calor, y aquí entran como dos cosas en los que están en contacto estos bebés, y es la hora del baño, y hay muchas mamás, las que no pueden lactar, que como sabemos la lactancia debería ser exclusiva hasta los 6 meses, es la recomendación de todos, pero los que no pueden llegar a lactar y le tienen que dar tetero, muchas mamás lo calientan. ¿Cómo debe ser la temperatura de esto? ¿Cuál es la forma en la que se van a asegurar que tanto baño y tetero, si es el caso, no vayan a causar un accidente en el bebé? En la temperatura de las dos cosas es la misma, o sea, tanto en la leche que estamos calentando como en la temperatura del agua para el baño, lo ideal es que sea la temperatura corporal, que es de 34, 35 grados, máximo 38. La temperatura de la leche materna es de 32 grados, entonces obviamente si estamos dando leche en tetero, sea la de mamá o sea una leche de fórmula, pues vamos a tratar de que la temperatura sea esa, ¿cierto? Entre 32 y 34 grados. ¿Cómo lo podemos como medir más o menos? Es en el dorso de la mano, uno se aplica pues como la gotica, e igual para tocar pues como en el agua. En el agua una de las recomendaciones es que no sea solo como la parte superficial, sino que os mezcles bien todo el agua, porque puede que os estés tocando la parte exterior y la sentabas como de una temperatura agradable, pero al fondo está súper caliente. Entonces nunca hacer inmersión de nuestro niño, o sea, nunca meterlo en la bañera o en el agua sin antes tocarlo bien y a ver pues como mezclar bien toda el agua para poderlo saber, ¿cierto? Esa es como la recomendación general. Bueno, empecemos un poquito a irnos más allá. Digamos que estos son las recomendaciones de los primeros 3 meses, por decir algo. ¿Qué pasa entre el tercero y el sexto mes? ¿Qué otro cuidado adicional tenemos que tener? Porque creo que ya en el sexto empezamos a hablar un poco de movilidad. De más cosas. Pero entre el tercero y el sexto, ¿qué puede pasar? ¿Qué otra cosa adicional tenemos que tener en cuenta? Aquí ya empiezan a tener como 2 cambios en el movimiento, y el primero es que empiezan a hacer como el rollito, que eso se llama rolado. Entonces es muy común que, pues como venimos de 3 meses en los que uno los puede dejar sobre la cama y ahí mismo los encuentran, cuando ya los niños empiezan a ganar movimiento y a tener un poquito más de sostén en el tronco, se empiezan a dar la vuelta y se pueden caer fácil de la cama. Entonces, incluso hasta de los mismos cambiadores. Se recomienda que cuando un niño se vaya a cambiar, pues lo ideal es que sea sobre el suelo, que no vaya a tener como ningún riesgo, pero eso, pues eso es... Nos toca botar toda la decoración de la pieza, el cambiador, el bumper, todo. Todo. Y entonces con el cambiador, que es más elevado, siempre que vayan a cambiar el bebé ahí, asegurarse que de ahí no va a irse la persona o el adulto que esté cuidándolo y que lo vaya a dejar solito, porque se da la vuelta y son alturas que son muy altas para el bebé. Y lo mismo con la cama, o sea, las camas tampoco no dejar al niño en la cama acuñado así sea con almohaditas mientras de pronto van al baño o hacen alguna otra cosa en la casa, sino siempre estar pendientes para que de ahí no se nos vayan a caer. Exacto, como vimos en el live de la semana pasada que se habló sobre estimulación, pues una de las recomendaciones como para favorecer la movilidad de nuestros niños es que estén en el piso desde lo más rápido que podamos. Y esa es una de las medidas que tenemos para evitar ese tipo de accidentes, ¿cierto? Obviamente si tú tienes a tu chiqui en el suelo, donde ya tienes un ambiente controlado, obviamente es más fácil que vos como mamá o como papá o como cuidador te puedas desplazar dentro de la casa mientras tenés que hacer alguna actividad, ¿cierto? Entonces la recomendación es eso, o sea, en el piso, así, no vamos a estimular mejor, vamos a tener un mejor desarrollo motriz y vamos a evitar accidentes como caernos de la cama. Hay otro dispositivo también que utilizan mucho y es el portabebés. Cuando ellos empiezan a hacer como el rollito o a moverse más, muchas veces el portabebés se puede volver un objeto peligroso porque hay cuerdas, hay tiras en las que se pone el bebé y se sujeta. Entonces se empiezan a mover y pueden quedar atrapados o asfixiados por alguna de las cuerdas en las que se ponga el bebé. Entonces esa sería como el otro cambio. De tener en cuenta. El otro, dime. Y ya que hablas de estos, de cuerdas, de accesorios, también recordémosle a las mamás por qué no debería, dentro de la cuna o el espacio que el bebé utiliza para dormir, ni peluches, ni juguetes, o por ejemplo hay muchas mamás que le ponen la pulserita al niño o algo que tenga como pepitas o cositas. Recordémosle por qué no puede tener esto dentro de su cuna.
Entonces lo que hablamos, los niños exploran, ¿cierto? El niño desde que nace se está empezando a conocer. ¿Qué es lo primero que se va a encontrar? Las manos. Entonces ahí entramos a hablar, por ejemplo, de las pulseritas y como las bolitas. Los que han tenido bebés, los que han tenido niños como a su cuidado, saben que lo primero que el niño hace es meterse la mano a la boca y empezar a jugar con las cosas. Entonces es muy posible que él rompa, reviente como esa cadenita y tengamos un problema con las pepitas porque se los va a tragar. Entonces vamos a tener un ahogamiento, ¿cierto? Entonces uno trata de que ellos no tengan, por ejemplo, también las cadenas. Con la cadena nos podemos hacer daño muy fácil. Se puede, o sea, desde cortarnos, que puede ser lo más breve, por así decirlo, hasta tener un ahorcamiento. O sea, se pueden enredar muy fácil en la cadena o en cualquier accesorio que uno le ponga. Igual en la ropa, o sea, uno tiene el concepto de que el niño vive con mucho frío. Entonces uno los viste como un esquimal, o sea, al pelado no le cabe una prenda de ropa más encima. Entonces uno trata de que el niño tenga una temperatura tranquila. Ellos sudan mucho, entonces obviamente se desesperan mucho con la ropa, y fuera de eso, esa misma ropa nos puede generar peligros, ¿cierto? Porque el niño, tratando de moverse, tratando de quitarse, se puede enredar muy fácil. Lo que son los peluches, las almohadas, los cojines, los bumpers que dijo ahorita Juli, como donde pueden quedar la cara de los niños. ¿Cuál es el peligro? Que cuando el niño se empieza a mover, simplemente al mover su manito, que ellos la suben, si yo tengo una cobija, me la echo encima, entonces me voy a ahogar. Si yo tengo un peluche y me cayó encima, yo todavía no tengo la fuerza en mi cabeza para girarme y para quitármelo, entonces también me puedo ahogar, ¿cierto? Entonces, como el peligro más grande que tenemos con todas las cosas externas en la cuna es el riesgo de que nuestro hijo se ahogue. Entonces, por eso es tratar de tenerla lo más limpia, o sea, limpia del todo, cuando vamos a dormir, las manitos siempre libres. Si estamos en un clima frío como el que estamos teniendo ahora, cobijitas se les puede poner, pero siempre con la mano libre. Pero tratar de que en lo máximo sea como la pijamita pues larga, que los va a tener abrigados, pero sin ninguna otra cosa adicional que poner. Sí, eso es súper importante, y eso pues sería algo para aclarar dentro de las cosas que dijimos ahorita de sueño seguro, porque las cobijas pueden causar sofocamiento. Entonces en el momento de cobijar un bebé siempre asegurarnos que queden las manitos por fuera y que la cobijita quede por debajo, para que cuando el niño vaya a lavar las manos no se vaya a echar la cobija encima. Otra cosa con la etapa de que estamos hablando ya en los niños mayores de 3 meses, que ya se empiezan a dar la vueltica. La otra es el agarre, empiezan a tener agarre de objetos y empiezan a tener la coordinación para llevárselas a la boca. Entonces, al agarrar objetos y llevárselos a la boca, como todos se los llevan a la boca y los succionan, que no vayan a tener partes pequeñas que se vayan a desprender, que sean objetos que sean hechos en materiales blandos. Vuelvo y repito lo de los materiales, que no vayan a ser nada tóxicos, para que el niño se lo pueda saborear y no vayamos a tener pues como ningún problema con este tipo de dispositivos que pueden causar atragantamiento. Ahora sí pasemos entonces, ya hicimos del primero al tercer mes, del tercer al sexto mes, y pasemos al sexto, que creo que es donde empezamos como a incrementar las opciones o esos riesgos, situaciones de riesgo que pueden presentar niños. ¿Por qué? Porque ya empiezan a gatear. Hay algunos que entre el octavo y el noveno mes ya se empiezan a parar también, o sea, están entre el gateo y empezarse a poner de pie. Y fuera de eso, pues ya tienen el agarre, lo que tú decías, un poquito más desarrollado, entonces están explorando aún más el mundo, ya tienen la capacidad de moverse, no solo estar en un solo espacio cerrado. Entonces empecemos por cada uno de los riesgos que podrían sufrir acá, y adicional hay otro, y es que empiezan la alimentación complementaria. Entonces ahí entra otro factor que podría convertirse en un riesgo si no somos previsivos. Entonces empecemos por todo lo que puede llegar a ser un riesgo de movilidad. Riesgos todos, ¿cierto? Y no queremos como que se asusten con lo que estamos viendo en el programa. No se trata de, o sea, no es que la casa sea una trampa mortal, no es que uno no los pueda dejar mover para ninguna parte, que se tengan que quedar quietos, no. O sea, lo importante es que seamos conscientes de los riesgos, pero que los dejemos ser, o sea, que los dejemos vivir, que los dejemos explorar, que se monten donde quieran, pero nosotros limitando lo que podemos limitar. ¿Listo? Entonces, lo primero, a los 6 meses, que es lo que yo estoy haciendo primero como niño, me voy a sentar, ¿cierto? Entonces, al sentarme, tengo mayor posibilidad de ver más cosas, de estirar mi mano, de encontrarme otro objeto, de podérmelo llevar a la boca. Entonces, de los riesgos más grandes que tenemos ese es el ahogamiento y el riesgo de las caídas, es como lo principal. Del ahogamiento, que nosotros en la casa somos muy que llegamos y dejamos la moneda acá porque es que se me está estorbando en el pantalón, o dejamos las llavecitas acá, o pues acá sí todos les gustan, a los hombres son felices con los legos, entonces hay legos por toda parte. Entonces todo lo que es así como que se puede desarmar, todo lo que sea de ese tamaño chiquito, tipo moneda, tipo botón, son cosas que no deben estar al alcance de los niños.
uno no puede pensar, no, es que lo tengo en esta mesa, entonces la cana lo va a alcanzar. Él lo alcanza. Él busca cómo y él se sube y él lo alcanza y él se lo va a meter a la boca, ¿cierto? No solamente objetos sólidos, también líquidos. Uno en la casa tiene todo, o sea, no el detergente, no sé, el que da el olorcito, no me puedo acordar del nombre, que el insecticida, que el cosito de la mata. Y nosotros somos muy dados en que compramos un tarro súper grande, pero entonces para no guardar esa vaina, guardamos en tarritos chiquitos y los vamos a tener en ciertos lugares. Cuando hay niños en la casa, la primera recomendación es que uno siempre lo que haya en ese envase tenga como el rótulo, porque si por X o Y razón se nos pasó ese tarro, el niño lo cogió y se lo tomó, pues yo me tengo que ir para urgencias y yo debo llevar el tarrito donde dice que se tomó mi hijo, para nosotros como médicos poder tomar una decisión y poder tomar una acción frente al caso. Entonces no tener como eso a la mano, no tener tarros que no sean de alimentos en la nevera. Los niños son felices cuando ven que abren una puerta. Abrieron la puerta de la nevera y el pelado salió para allá corriendo. Entonces no tener cosas que ellos puedan agarrar y se puedan tomar, mirar muy bien los cajones. Ellos son felices redecorando y lo primero que hacen es abrir cajones y sacar todo. Entonces mirar que lo que tengamos ahí no sean cosas de tamaño pequeño que ellos se puedan tragar, o plásticos o envases que puedan abrir fácil y se puedan tomar como los líquidos pues. Otro riesgo grande son las quemaduras, que es tal vez lo que vos dijiste ahorita, una de las principales, como los principales accidentes. Entonces evitar los sitios donde mayor riesgo hay, que cuáles son el baño y la cocina. Son sitios donde nuestro hijo no debería estar. Generalmente son sitios donde vos como mamá vas a estar ocupada, entonces estás haciendo 1000 cosas en la cocina y no vas a poder estar tan pendiente de tu bebé. Entonces evitar que esté en ese sitio, porque o sea, tan simple como te puedes tropezar con él y vos ya llevas algo en la mano, entonces se va a ir encima. O como él ya agarra las cosas, puede agarrar un trapito, en el trapo tenías la olla y ¡pum!, se lo echó encima. Entonces tratar como de evitar que esté en esos sitios como para evitar los accidentes. Con respecto al atragantamiento como de algunos objetos, y en esta etapa que se empieza la alimentación complementaria, es muy importante que los niños no vayan a recibir alimentos que sean redondos, que sean duros y que sean enteros. Por ejemplo, las nueces, el maní, las uchuvas, las almendras, las uvas, todo este tipo de alimentos, si se van a ofrecer, deben de ser partidos o deben de ser hechos en mantequillas pues de maní o de este tipo de semillas. De esa manera se pueden ofrecer. Cuando se empieza la alimentación complementaria, nosotros siempre les decimos a los papás que pongan a que el niño esté en contacto con los alimentos. Entonces le pueden poner que la ramita de brócoli o el trozo grande de alimento, pero debe ser un trozo grande que el niño agarre por completo con su mano y se lo lleve a la boca. Nunca poner pedazos pequeños que el niño lo agarre y se lo vaya a llevar a la boca, que se vaya a encartar con ese pedacito dentro de la boca y que se lo pueda tragar entero con riesgo de atragantamiento. Y hay una técnica con respecto a la alimentación complementaria que se llama BLW o Baby Led Weaning, en la que las mamás ofrecen los alimentos sólidos y se introducen los alimentos en la alimentación complementaria para que el niño se lo vaya llevando a la boca. El tema con esa técnica es que si lo van a hacer deben de ser asesorados por el pediatra, por la nutricionista o la nutrióloga que les guíe la manera de presentar los alimentos para que sean dados de una manera óptima, adecuada, que si el niño lo va a agarrar vamos a estar dándolo de una manera segura y que el niño no se nos vaya a ahogar con ese tipo pues como de alimentos. Ahorita decías algo súper importante, es el niño en esta época empieza todo lo que es el gateo, sentarse, primero sentarse, después gatear y después caminar. Y en eso también sabemos que hay que hacer ciertos cambios en la cuna, incluso y a la hora de dormir para no llegar a tener accidentes. ¿Por qué? Porque si ya se sienta, pues no puede ser en la misma altura en la que tenemos el colchón. O si ya se para. Si ya se para, entonces tengo que tener pues tengo que prever algunas cosas o cambios dentro de la cuna. ¿Cuáles son los más importantes o lo que toda mamá debería tener en cuenta al momento que empieza a pasar esto? Sentarse, gatear y caminar. Pues bueno, la verdad, uno tiene, lo que hablaba Julio ahorita, es como la regla del 6. Están los 6 centímetros en los barrotes y 60 centímetros como en la distancia de la cuna y pues como la baranda, como exacto, como lo que va, o sea, como entre el colchón y el final de la baranda, ¿cierto? Que es como la altura que tendríamos de que un niño se va a arrodillar y va a quedar a pararse. Entonces cuando vos ves, por ejemplo, si el niño se sienta, ya deben ser mucho más de 60 centímetros, porque si yo ya me siento, yo me puedo agarrar y me puedo levantar y el cuerpo me puede coger ventaja y me voy a caer. Entonces siempre es mirar que, o sea, es como según la altura de mi bebé, que cuando él esté parado no quede como con la cabeza por encima de la baranda,
como de la cunita como tal. Y bueno, y la distancia de los barrotes, pues que es lo que ya hablamos. También hay que tener presente que ya hay un momento donde nosotros los dejamos mucho tiempo, por ejemplo en la cunita, y ya en el momento en que yo lo voy a acostar, ya el riesgo es el mío, ¿cierto? De que voy a tener alguna lesión pues tratando de acostar a mi bebé. Entonces ya llega un momento en que el niño es tan grande que ya tenemos que pensar ya en cambiarnos, pues en que ya no es cuna, sino que ya estamos pues ya en camita corral, otras cosas. Y a mí me parece que otra opción que hay que tener en cuenta en esto es las camas que van como al piso, porque cuando el niño se para y ya de pronto empieza a buscar la manera de salirse de la cuna, pues además de que es la distancia del piso al colchón, el niño también se sube los 60 centímetros que decías del colchón a la baranda. Entonces es una altura muy grande en la que el niño intenta trepar y puede haber riesgos de caída. Entonces cuando uno empieza a ver que ya pasan este tipo de situaciones, una de las opciones también es intentar bajar la cuna lo que más se pueda, y hay unas camas que a mí me parecen súper chéveres, que son unas camas que van como en el piso, que el niño ya cuando empieza a intentarse bajar es mucho más fácil porque ellos hasta se bajan solitos, ponen los piecitos y no hay una altura tan alta que pueda poner en peligro al bebé. Hablemos de también esa parte, empiezan a escalar y tú decías ahorita, son capaces de cogerlo todo. O sea, es recomendable para las mamás, no sé, hay una cajonera, lo que se usaba antes ya no se usa tanto, el bebé escala, se le puede venir encima a esto, debemos limitar los espacios, debemos, digamos, asegurarnos de que sea un solo espacio mientras están gateando, empezando a caminar dentro de la casa, que le podamos poner como unos límites para que sea solo este espacio y podamos tenerlos vigilados, o deberíamos dejarlos, digamos, transitar por toda la casa. Limitar es difícil, ¿cierto? Limitarlos es difícil porque obviamente ellos no es solamente que están madurando desde el punto de vista motriz y están explorando, sino que también maduran como persona. Yo aprendo a decir que no, aprendo a gritar y aprendo a protestar porque cómo vas a dejar aquí encerrado, ¿cierto? Entonces limitar los espacios es difícil, pero lo que podemos limitar son los riesgos. Supongamos, los muebles deben ser muebles fijos, deben ser muebles que no se puedan desplazar, como que el niño no se los pueda tirar encima. Está también el riesgo, por ejemplo, si vos pones una silla y está al lado de una ventana, ese riesgo tampoco debe estar, el niño se va a subir a la silla y va a llegar muy fácil a la ventana. Entonces aprender a mirar, ahí sí nos vamos a empelicular y mirar qué riesgos uno puede tener que podamos minimizar. Los cables, entonces el cable de cualquier electrodoméstico, él jala el cable y se viene el electrodoméstico encima. Entonces que los cables estén bien ocultos, que los muebles estén fijos, que no tengamos, por ejemplo cuando empiezan, bueno esta mesa es de punta romas, pero hay mesas que tienen como los piquitos, entonces que tengan los esquineros para cuidarnos de esos picos, ¿cierto? Es minimizar los riesgos sin limitarle a él la posibilidad de explorar. Algo en esta etapa cuando ya empiezan con el gateo y a levantarse son las mallas que vamos a poner en balcones y en ventanas. Entonces también tener como esa seguridad, mirar muy bien con el proveedor que tengamos pues como las mallas, como cuál es su vida útil, porque se pueden cristalizar y ya se rompen súper fácil. Entonces mira como cada cuánto las tenemos que cambiar, no solamente como la parte inicial. Pero limitar uno los puede limitar inicialmente, como mientras estamos en el gateo, pero después de los 7-8 meses es... Pero por ejemplo en las casas que son de varios pisos, a mí sí me parece importante en ese momento limitar como el espacio en el que va a jugar el bebé y siempre poner como esas puerticas para que limitan como el ingreso a la escalera, y también dependiendo de cómo sea la distribución de la casa, el ingreso a la cocina, que son esas mismas puerticas también que se ponen ahí para dividir los espacios, y de esa manera ya podemos determinar con los cuidadores cuál va a ser el espacio en el que va a estar el niño, y aquí es donde vamos a estar como todo el tiempo. Entonces si vamos a estar todo el tiempo jugando en el comedor, en la sala, el comedor no, en la sala o en el estudio, poner como lo que está diciendo Aleja, como atención a las mesas. Algo también muy importante es que para ellos es súper llamativo los enchufes, entonces siempre también cubrir los enchufes, que no vaya a haber como ningún acceso a ningún cable, ningún toma corriente que vaya a ser como peligroso para ellos, y siempre todo lo que sea tiritas, que si van a tener cortinas enrollables, pedazos de pues como tiras de cortinas que siempre estén como fijos a algún lugar. Ya algunos proveedores tienen como ganchos en los que uno puede fijar el cable para que el niño, si lo intenta jalar, no se desprende y no vaya a haber ningún riesgo como de asfixia con esto. Bueno, antes de continuar, todavía nos faltan unas etapas por abordar y contarles cuáles son, digamos, los riesgos y cómo prevenirlos en términos de accidentes.
vamos a pasar un poco a las preguntas que nos están haciendo las mamás para irles dando pues como espacio a todas estas dudas. Antes de continuar les quiero recordar varias cosas. La primera de ellas es que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter y Facebook con el usuario @soytupediatra. Hoy estamos transmitiendo por ambas redes, así que también pueden preguntarnos por ambas redes todas las dudas que tengan. Recordarles que tenemos 2 líneas de teléfono a través de las cuales nos pueden contactar, pero por favor tengan en cuenta que estas líneas son para pedir o citas o consultas. El de la IPS Medellín es para las personas que están en Medellín, que es exclusivo para las personas que viven en la ciudad de Medellín y quieran realizar una consulta con algunos de nuestros especialistas aquí en la ciudad presencial. El otro número, que es el de las consultas virtuales, es para aquellas personas que están fuera de Medellín o fuera del país y deseen tener una asesoría en línea con alguno de los especialistas que han pasado por estos eventos en vivo y quieran tener una charla a profundidad con ellos para abordar algún tema específico. Recuerden también que en octubre vamos a tener una sorpresa para ustedes y aquellas mamás que siempre estén conectadas con nosotros van a recibir una sorpresa, así que no se despeguen, comenten y siempre véanse en los live que la sorpresa está súper chévere. Ahora sí, pasemos a las preguntas. Nos dice Lisette Espitia, ¿el colchón antirreflujo sí sirve? Yo le preguntaría como pues la idea del colchón antirreflujo no quita el reflujo. O sea, si estamos preguntando que si el colchón antirreflujo sirve para quitar el reflujo o no. La idea del colchón antirreflujo es que como se les puede volver un poquito como el contenido gástrico, que tenga algo de leche, sobre todo en la posición acostado horizontal se devuelve más, eso puede generar unos sonidos que para los papás pueden ser angustiantes porque son como unos sonidos como si estuviera como congestionado y como roncando por la noche y muchas veces también puede molestar como el sueño del bebé. Entonces la idea del colchón antirreflujo es que al dormir inclinados pues la griera igual va a subir, pero no va a subir tanto, no va a generar tanta congestión, pero no va a quitar el reflujo. Es simplemente una medida postural que se utiliza para calmar un poquito los síntomas de un reflujo que se va a ir quitando con el tiempo. Marley Campo nos dice, cuando mi bebé duerme en la noche, ¿cómo debo ponerle la cobija para evitar que se ahogue? Lo que hablábamos ahora, Marley, lo ideal es que el bebé esté con los brazos siempre libres. Entonces, si necesitamos cobija porque está muy fría la noche, que sea solamente como en la parte hasta el tercio superior de la parte del tórax, que siempre los bracitos estén libres para que él no se vaya a ahogar. Pero generalmente en climas como el nuestro, que es un clima más tropical, a veces no necesitamos tanto la cobija, simplemente tener su mameluquito largo, pues que lo tenga bien abrigado. Pero si le van a poner cobijita, siempre que tenga las manos libres. Mariana Huelvas nos dice, mi bebé tiene 26 días de nacida. Es otro, más o menos igual. ¿Cómo debo acostarlo para que no duerma con ningún peligro? Como decíamos ahorita, el sueño seguro, que siempre duerma boca arriba, en una superficie plana y firme, sin ningún peluche, ningún objeto que vaya a causar como asfixia o que vaya a caer sobre el bebé. Y ojalá que esté durmiendo en ese momento solito, que tenga un buen espacio alrededor. Ani Duque nos dice, ¿qué tan bueno es acostar y envolver al bebé como un tabaquito? Esto es una recomendación de muchos pediatras y que dicen que debe ser así, que le debe quedar apretada la cobijita. ¿Esto es un mito, es una realidad? Pues en realidad no es pues no es algo que se recomiende ya, porque además de que al envolverlo como un tabaco, o sea, los niños deben de quedar con los brazos libres, al estar en una posición donde las piernas estén estiradas y muy apretadas, no es una posición que sea anatómica ideal, que puedan poner en riesgo también la cadera del bebé. Exacto, no es como la posición de ellos. Si uno ve al niño cómo está, como en posición de ranita, son los piecitos subidos, un poquito flexionados, los bracitos les gustan mucho hacia arriba, entonces sí, es una posición que es como, va en contra como de la posición que ellos tienen normalmente. Y también lo otro es que obviamente vas a limitar la posibilidad de que él explore y se encuentre sus manos, que es como el primer avance que uno tiene como recién nacido, como persona. Entonces, no, pues sabemos que es como la recomendación de mucha gente, pero no es como lo ideal. Ahora que estamos hablando de la parte nuevamente del sueño, de cobijarlos, de lo que debe haber en la cuna, ¿cómo debe ser ahora en la etapa de los 6 meses en adelante? ¿Cómo debe ser esa cobija? Porque ahorita ya se mueven más.
se pueden voltear. Es recomendable dormir con cobija, no dormir con cobija. Hay algunos médicos que dicen que no es necesario, que con que esté todo cerrado, no tengan corrientes de frío y tengan su buena pijamita, no es necesario ni siquiera una sábana. ¿Es esto verdad o no es verdad? Pues yo sí pienso, verdad, como sí. está diciendo ahorita Aleja, que no es necesario que los niños estén tan cubiertos pues por el clima en el que estamos. Además, eso se vuelve una lucha constante, o sea, los niños se mueven cuando están dormidos, se quitan la cobija, entonces ni los papás duermen estando pues yendo a poner la cobijita cada ratico, el niño se lo quita, por la noche es normal que suden, entonces no es necesario mantenerlos súper cubiertos con una pijama que les proporcione como un cubrimiento pues como adecuado. Sí. Con eso incluso sería pues suficiente. Además ellos no se quedan quietos, o sea, vos no vas a acostar el chiqui que se quedó ahí con la cobijita encima, cero. A ellos les encanta es arrastrarse y dormir hacia la esquina pues de la cuna y con la cabecita pues, entonces la cobija acá en todas partes menos sobre el niño. Entonces claro, como antes está regadita por los lados, aumentamos el riesgo de que se enrede en ella y tengamos algún accidente. Entonces mejor sin nada. En esta etapa también es conveniente, digamos, tener el colchón antirreflujo, o aquí ya se puede, digamos, empezar a estabilizar el colchón y que quede recto. Es que el reflujo empieza como a disminuir como después del sexto mes de vida, entonces ya es una bobada pues como luchar contra un colchón en el que ya el reflujo no va a ser como un síntoma tan importante y pues además de que puede estorbarles el colchón, puede implicar pues como seguir implicando riesgos para el niño que en ese momento se está moviendo tanto, entonces ya en ese momento uno lo puede bajar, se puede poner en un colchón plano y obviamente como explicaba Aleja ahorita que no vayan pues como objetos por ahí alrededor que vayan con los que se puedan enredar. Bueno, retomemos o hagamos un pequeño resumen. Hablamos de los riesgos entre el primero y tercer mes, que son más de hecho de lo que los cuidadores y las personas que visiten al bebé y papás deben tener en cuenta para evitar esos riesgos, porque son casi que manipulación del adulto, ¿cierto? Hablamos de después del sexto mes, que ya el bebé empieza a tener una movilidad, una autonomía mucho más grande, entonces debemos tener cuidado con lo que hay en el entorno, monedas, cosas pequeñas que se pueda, digamos, que pueda ingerir, todo lo que decías de los líquidos, los enchufes y que no estén en ciertas partes de la casa. Pasemos entonces ahora al niño de 1 año. Si el de 6 meses ya estaba, digamos, con posibilidades de riesgo, el de 1 año ya camina, Así ya es más explorado. ya se sienta, sí, o sea, y además todo le genera muchísima más curiosidad, ¿cierto? Sí. Ya empieza a hacer un montón de cosas que ustedes incluso llaman, y es que el niño aprende por imitación. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que yo vea haciendo a papá o a mamá seguramente yo lo voy a querer hacer. En lo que decían muchas cosas de las que estábamos estudiando para este live es uno de los riesgos más grandes es el bebé viendo al papá afeitarse, porque lo primero que hacen es cogerla y empezarse a afeitar, las tijeras, el cuchillo. Hablemos de todos esos riesgos porque aquí ya son muchos más, aquí entran un montón de factores adicionales y ya sí, ya tienen un agarre mucho más, digamos, más firme, en el que ya todo va coordinado, directico a la boca, juguetes, absolutamente todo. Ahí, antes de que pasemos a la etapa de la exploración caminando, hay un objeto importantísimo que lo empiezan a utilizar en las casas antes de cumplir el 1er año y es el caminador, que ese es un aparato que inclusive por la FDA, que es como una institución que regula como algunos medicamentos y objetos que se venden pues como en el mercado en Estados Unidos, la FDA ya inclusive prohíbe los caminadores porque primero retrasa el caminar, o sea el niño no está elevando el peso de su cuerpo sobre sus 2 piernitas para empezar a caminar, sino que casi que queda descargado sobre el soporte de ese caminador, no alcanza a tener un freno adecuado porque ellos empujan con los piecitos y cogen velocidad y además de esto quedan al alcance de muchas cosas que normalmente en el piso no cogen, entonces quedan al alcance de cosas que puedan haber sobre mesas, sobre los mesones de la cocina, líquidos, y pueden haber accidentes serios en el hogar porque se pueden golpear contra muros y lo más peligroso es que se pueden ir como por escaleras. Entonces, sí. El caminador es tal vez una de las primeras causas de accidentes en el hogar y es tal vez uno de los primeros regalos que le hacen a uno como papá. Y yo creo que todos
nosotros crecimos con un caminador, yo creo que a todos nosotros nos pusieron en un caminador. Y sí, lo que dice Juli, primero es silencioso, él llega donde sea y vos no te das cuenta y llega supremamente rápido, entonces vos no alcanzas como a poder limitar el peligro que él pueda tener. Y segundo, pues le puede coger ventaja, entonces me puedo caer del caminador, me puedo, lo que dice Juli, agarrar algo, meterme a la cocina o a los sitios que de pronto tenemos como limitados o restringidos para ellos. Entonces caminador, o sea, chuleado, o sea, presente para nada, la verdad no nos aporta nada, ni en el desarrollo, ni en movilidad, ni en nada. A veces uno como mamá o como cuidador siente que ahí de pronto puedo tener más libertad para hacer algunas otras cosas o tareas que tengo pendiente en la casa, pues porque lo pongo ahí, lo tengo como en un ambiente donde él va a estar más tranquilo, pero todo lo contrario, es tal vez uno de los implementos más inseguros que podamos tener en la casa. Perfecto. Retomemos entonces. Bebé de un año. Ahora sí, el año. El año. Imitación. Todo lo que vea me parece que lo puedo hacer. Sí. Y lo quiero hacer. ¿Qué riesgos hay? Adicionales a los que ya dijimos, porque tenemos que aclararle a los papás que eso es una sumatoria de cosas, ¿no? Entonces yo vengo arrastrando los riesgos que tengo en la etapa de 6 a 12 meses y se suman otros tantos. Entonces aquí ya es mucho más latente, por ejemplo, el de la ventana. Ya tengo soy capaz, una postura mucho más firme, soy capaz de pararme, de colgarme, de trepar. ¿Qué otros riesgos hay? ¿Y qué debo hacer para mitigarlos? Yo pienso que el tema de la imitación no solamente aplica para enseñarle qué cosas se pueden hacer y qué no, sino que para mí es como la base de la educación en toda la vida, en el acompañamiento del niño. O sea, de verdad, los adultos muchas veces no somos conscientes de lo que los niños ven a través de nosotros y lo que pueden aprender. Entonces siempre tenemos que estar como muy pendientes de que lo que hagamos coincida con lo que estamos enseñando. Entonces, además de organizar como todo lo que dijimos ahorita del alcance, como de ciertos líquidos, todo lo que son objetos cortopunzantes deben de ir o en cajones que sean cerrados o que de verdad queden en una altura que el niño no va a alcanzar como a llegar a ellos. A partir de, bueno, que esto ya sería como más grande, como el uso de tijeras, pues, que sería para la trasquilada. Pero entre los 12 y los 24 meses, yo pienso que serían como siendo los mismos riesgos como con los que veníamos, pero aquí tienen unas habilidades motrices que son mucho más hábiles, valga decir la redundancia, de sacar y desbaratar objetos. Entonces quitan los bracitos de los muñecos, quitan o desbaratan objetos como los legos, y algo también importante es que las pilas de algunos objetos también pueden ser muy llamativas para ellos, las pueden alcanzar a sacar y se las pueden tragar. Entonces aquí hay algo que ahorita estaba yo hablando con Aleja que nos parecía importante hablar, y son las pilas de reloj, que son las pilas planas, redondas, que incluso aquí están pues como prohibidos en el país tener objetos o tener juguetes que tengan esas pilas en el interior, pero pueden pues por llegar por alguna otra vía acá al país, y los niños pueden tener objetos que tengan este tipo de cosas. Entonces esas pilas tienen que ir como los lugares de los muñecos donde hay pilas tienen que estar bajo tornillos, y que nunca tengan pilas de reloj, porque esas pilas al ingerirlas en cuestión de minutos hacen una quemadura que puede atravesar muchas capitas como del esófago y de la parte digestiva, causando unos daños gravísimos en el bebé. Entonces, objetos que no vayan a tener como este tipo de cosas por dentro. Otro de los riesgos, como ya estamos caminando, ya estamos parados y ya nos podemos desplazar mejor, es donde tengamos como recipientes con agua. Entonces, por ejemplo, en el baño, que siempre esté la tapa abajo, que nunca tengamos como, no sé, baldes o cosas que estén llenas de agua, porque existe la posibilidad de que el niño pues caiga dentro del agua, porque va a tener mucha curiosidad por explorar. Entonces aumentamos el riesgo de ahogamiento. Ahora en las unidades, si están en vacaciones, o si están en una finca, que nunca estén en una piscina solos, nunca. Y ni siquiera que es que lo está cuidando el hermanito mayor, no, siempre debe haber un adulto. Y un adulto consciente y presente, ¿cierto? Porque somos conscientes que ahora el celular nos absorbe mucho, entonces a veces yo estoy aquí con el niño, yo estoy mirando y estoy levantando la mirada de vez en cuando,
pero es cuestión de un segundo donde vos agachaste la mirada y te encarretaste con algo y el niño corrió para donde no era. Entonces un adulto que esté presente, ¿verdad?, cuidando como el bebé en ese momento. Entonces también tener como presentes los riesgos de ahogamiento en agua como tal, no solamente de objetos. Hay algo aquí y ya como dijimos, uno viene, digamos, jala los riesgos o trae también los riesgos, es una sumatoria de riesgos, pero adicional a los riesgos que existen, digamos, en cada etapa, también llegan con ellos los mitos de cómo, digamos, solucionar algunos de los accidentes que vemos en casa. Hablemos un poco de esto, ¿por qué? Porque algunos puede que lo empeoren, digamos, lo que está sintiendo el niño o el efecto, y otros pues que no tienen ninguna relevancia y otros que es mejor irse directamente a la clínica. Entonces empecemos por el que decías de la pila, ¿cierto? Muchos tratan esto como si fuera un envenenamiento. ¿Cuál es la solución con las que les han llegado, digamos, a consulta y si eso es bueno o no es bueno? El tema es que siempre que se traguen un objeto o un cuerpo extraño, más que dar algún alimento para que de pronto el objeto baje y lo pueda botar más fácil en la materia fecal, la idea es que inmediatamente consulten a un servicio de urgencias, ya sea que les pase con una moneda, ya sea que les pase con una pila, que el riesgo de la pila es la quemadura, que esto hay que correrle, o algún otro objeto con lo que crean que el niño se lo pudo haber tragado y pueda causar daño. Correr a un hospital de tercer nivel, donde pueda haber un servicio de endoscopia para poderlo extraer, no ir al puesto de salud o ir a un lugar donde tengo que esperar cierto tiempo a ver si de pronto me atiende el médico general para que me mande a otro lugar. No, es correr inmediatamente a una de las clínicas grandes principales de la ciudad, donde puedan tener un acceso lo más pronto posible a un pediatra y a una endoscopia en caso de ser necesario. Con respecto a la pila, por ejemplo, me tocó que para poder sacar apenas el niño se tragó la pila, le dieron una fruta, le dieron banano para que el banano pudiera bajar la pila y se pudiera salir más fácil en el popó. En realidad eso lo que hace es dificultar la búsqueda de la pila dentro del estomaguito y poderla sacar fácil. Entonces por eso la idea, más que ofrecer en ese momento algún alimento, es acudir inmediatamente a un servicio de urgencias de tercer nivel, o sea, un hospital grande de la ciudad. Aplicada no solamente para lo sólido, también medicamentos, cualquier líquido que haya tomado el niño, tal vez no darle nada, que leche, que agua, que no sé qué, nada. Inmediatamente tengo la sospecha, porque a veces no sabemos ni siquiera cuánto fue, si tomó o no tomó. Si tengo la sospecha de que mi niño tomó algo, me voy para urgencias con mi niño y llevo lo que yo sospecho que se tomó, sin darle nada, sin perder tiempo de buscar como algo adicional, nada. Es tiempo valioso, entonces de una salimos. Que fui a urgencias y me dijeron que no fue nada porque lo que se tomó fue la colonia, pues que yo le tengo ahí para entretenerlo, no importa, pero que te revisen el bebé y te digan que está bien. Y que mejor sea el pediatra el que nos diga, no pasa Tranquila, nada, no pasa te nada. puedes ir para la casa. Algo también con respecto a los accidentes que pueden pasar por ser exploradores con los objetos cortopunzantes, cuando hay quemaduras o cuando hay cortadas, tratar de no aplicar nada en el lugar de la quemadura o de la cortada. Nos han tocado que les apliquen café, que les apliquen crema de dientes, que les apliquen a las quemaduras jabones lavaplatos. En realidad este tipo de situaciones lo que pueden hacer es empeorar más la quemadura o ensuciar más la herida, poniendo en riesgo la piel y el manejo que se le vaya a hacer en el servicio de urgencias a esta situación. Entonces, más que en ese momento aplicar algo, en caso de que haya sangrado, es hacer presión sobre la herida mientras van al servicio de urgencias. Hablemos un poco también de las caídas, porque en el tema de caídas, que pasa mucho, sobre todo en la segunda etapa, o sea, de 6 a 12 meses, que están aprendiendo a caminar, digamos, aprendiendo a tener equilibrio, y también en el año, dependiendo si se montan en cosas altas o no, los chichones. Está el típico creencia que el chichón se quita con papa, Líquido o poniéndole papa. algo aquí en la mitad, entonces que no sé qué. ¿Sirve o no sirve? Yo inmediatamente le doy un chichón, ¿debería irme para un servicio de urgencias o puedo quedarme con la papa, no dejarlo dormir? Depende, porque eso depende del mecanismo como de la caída. O sea, si fue una caída
que la altura sobrepase como Un metro, el por así metro, decirlo. sí, como casi como la altura La del altura del bebé, que alcance en ese momento a tener pérdida de la conciencia, convulsiones, que tenga un vómito que no pare, que el niño tenga una irritabilidad. Irritabilidad es un llanto intenso porque ellos se asustan, uno se asusta, todos gritan y el niño llora, pero uno lo carga y él se debe calmar. Pero si uno ve que no se calma, que uno ve que está diferente a cómo es él, está somnoliento, probablemente algo está pasando. Y en ese momento lo ideal sería acudir a un servicio de urgencias, ojalá un tercer nivel de atención, o sea, una de las clínicas grandes, porque habría que tener una revisión lo más rápido posible por un pediatra y considerar si necesita alguna imagen, pues algún examen que sea como de imagen en el cerebro. Pero si no pasan este tipo de situaciones, sino que pasan como la mayoría de las veces que tienen golpes de alturas menores, inclusive hasta gateando se pueden golpear y hay un chichón. El chichón es simplemente que por el golpe se pueden romper como los vasitos de la piel y como que la piel se hincha. Ahí la papa en realidad no aplica la papa como tal, porque es que el líquido de la papa no va a hacer nada, sino que es una superficie plana con la que se puede hacer presión para que la piel para que no se hinche tanto y para que el chichón sea como menor. Entonces, en realidad, ahí lo que aplica de la papa es la presión de la superficie plana. Podría ser hielo normal. Sí. O podría ser algo frío. La gran mayoría, por fortuna, son este tipo de accidentes que no son de caídas tan altas. Generalmente es que el niño se cogió fe, empezó a caminar y arrancó a correr, entonces se cayó, o gateando, ellos son muy chismositos, entonces le coge curiosidad y se fue para un lado y se dio el golpe, ¿cierto? Ahí nada, es lo que dice Juli, va a llorar un rato, se va a calmar, nosotros también nos vamos a calmar, lo podemos dejar, o sea, si ya es la hora de su siesta, él puede dormir sin problema, o sea, no es que nos tengamos que quedar 6 horas haciendo maromas para que el niño no se duerma, ¿no? Si ya él a la hora de su siesta y fue una caída que no tuvo ninguna, como los síntomas de alarma que dio Julia ahora, lo podemos dejar dormir sin problema, no le vamos a limitar para nada, no hay ningún riesgo pues como adicional. Totazos hay muchos y se van a dar muchos golpes es lo que hay cuando uno está aprendiendo como a explorar en la vida, entonces ahí se toca relajarnos un poquito. Bueno, hagamos un par de preguntas más. Marcela Tirado nos dice, ¿cómo aprenden los bebés de 6 meses o más a conocer los elementos de peligro y cómo enseñarle a un bebé que no camina que hay peligros a su alrededor? Bueno, obviamente lo que hablaba Julia ahorita, y creo que hemos sido reiterativos en eso, es el ejemplo. Obviamente un niño de 6 meses tú no le vas a decir, no pongas la mano ahí que eso quema. Él va a obviar el no y va a poner la mano ahí porque ya se lo mostraste. Entonces tratar de no reforzar como ese tipo de señales. A esa edad que lo que vamos a hacer es limitar el ingreso del niño a ese tipo de riesgos, es no dejar las tijeras al lado, es no ponerlo en la cocina porque están las cosas calientes, es no dejarlo solo en el baño mientras estamos echando el agua caliente en la bañera. En ese momento, a los 6 meses, es limitar los riesgos porque él no va a entender qué es bueno y qué es malo, qué no me va a hacer daño y qué me va a hacer daño. Entonces es como lo primero, porque antes del año es muy difícil que vos le expliques, no, eso quema, o no metas el dedito en el enchufe porque te va a pasar algo. No, ahí es limitar los riesgos, es nosotros como adultos cubrir esos riesgos. Y también pienso que cuando ya pues el niño ya esté como desplazándose más y sea más explorador, él no entiende el significado de la palabra no, pero lo entiende por el tono y por el gesto que hagamos para mostrarle. Entonces, y hay que retirarlo de las cosas. Por ejemplo, cuando meten el dedo por el enchufe, si le hablamos en un tono distinto, con un gesto distinto al que normalmente le hablamos, le señalamos el tomacorriente, le decimos que no y lo alejamos, probablemente después de repetirlo muchas veces van a entender que eso no se puede, pero hay que ser repetitivos con la información porque ellos no van a atender ni a la primera ni a la segunda, sino después de varias veces que les mostremos. Daisy Otálvaro nos dice, mi bebé se pone de lado para dormir él solo y también se pone boca abajo, tiene 6 meses, yo lo volteo pero vuelve y se voltea solo, ¿es un riesgo? O sea, no se trata de poner un despertador y cada 2 horas ir a fijar y voltearlo, no. Se trata de que él entienda cuando nosotros lo acostamos, que lo vamos a acostar boca arriba como es la recomendación, pero cuando yo ya tengo la fuerza de girarme, lo que va a pasar es que si yo me estoy quedando sin aire, voy a tener la fuerza para devolverme. Entonces no te tienes que quedar de ahí pues a la cuna para voltearlo a cada 5 minutos, simplemente cuando tú lo acuestas al inicio de la noche, lo acuestas en la posición segura, en la posición adecuada,
y ya si él ya tiene la capacidad de estarse desplazando, él va a buscar la posición que esté más cómoda. Lo que sí he recomendado es que en ese momento, más todavía cuando ya él se está cambiando de posición, que no tengas nada al lado en la cuna que le pueda caer encima. Entonces ahí sí es quitar absolutamente todo, lo que hablamos ahora, no cobija, no almohada, no nada, pero no hay que despertarse pues a voltearlo. Bueno, hay una que la voy a hacer genérica porque nos la están haciendo mucho y es, ahorita hablamos que sobre todo en este clima, no es necesario, digamos, utilizar la cobija y que pueden, digamos, dormir solo con sus pijamitas. Lo que nos están diciendo es, ¿qué pasa si estoy en Bogotá? ¿Qué pasa si vivo en un país que tiene estaciones? ¿Le voy a poner cobija o lo mismo? Como no hay corrientes de aire, pues podría es igual, o sea, es como la casa va a tener vos como adulto no vas a dormir tampoco bajo cero, ¿cierto? Vos tenés un ambiente dentro de la habitación, dentro de la casa, que es un ambiente de una temperatura promedio de 22 a 24 grados, donde vos no vas a necesitar una cobertura adicional. Entonces, generalmente en los sitios donde hay estaciones vas a tener calefacción y vas a tener como otros implementos que te ayudan a mantener la temperatura de la habitación. Y en sitios como Bogotá o como ciudades que de pronto no estamos acostumbrados a la calefacción, pues ya tratar de, por ejemplo, la habitación del niño, no sea la que están todos los ventanales donde se pueda filtrar el aire frío, que aunque vos lo tengas cerrado, si tenés el ventanal te va a entrar un aire un poquito más frío, sino tener una habitación que tenga un ambiente más cálido. Pero en general, para cualquier clima, la verdad, va a aplicar que no necesites como cubrirlo tanto. Igual si por X o Y motivo se utilizan la cobija, es asegurarse que esa cobija no vaya a causar asfixia sobre el bebé. Lo mismo que cuando están muy chiquiticos, que muchas veces están como utilizando cobijas para taparlos mientras se duermen, pues ese tipo de cosas lo que puede hacer es que el aire no entre adecuadamente. Es por eso el motivo de que uno les dice de la cobija, porque pueden tapar la entrada de aire y pueden causar asfixia. Listo. Duiseli Castaño nos dice, en mi casa promovemos el colecho. Por lo general el dormir con él me brinda más seguridad para sentir si se mueve o no. Sin embargo, lo separo de mi cuerpo con la almohada. ¿Cómo podría dormir con él que no sea tan peligroso? Era lo que hablábamos, o sea, el colecho es tremendo tema. Yo creo que es como otro live, por así decirlo. ¿Qué es importante? O sea, nosotros damos como la recomendación de la academia. Somos conscientes como pediatras y lo vivimos cada día en nuestra consulta, que cada familia tiene su dinámica y hay cosas que te dan más tranquilidad vos como mamá o como papá. Si estás implementando colecho, no te queremos decir, no te estamos diciendo que le estemos haciendo un mal al bebé, sino que lo que tenemos que buscar entonces es que el niño tenga su mayor espacio. Tanto una almohada grande no, pero por ejemplo el rollito que decía Julia ahora, que se usa para el reflujo como para el colchón, bueno, entonces tú le puedes ahormar como el espacio a tu bebé, donde vos como adulto si te mueves sentís que se llama en el terreno tuyo, pero es un espacio bien delimitado donde no esté como tan pegado al cuerpo de nosotros. No es solo el riesgo de que yo me voltee y lo vaya a ahogar, es el riesgo de que yo estuve por fuera en la casa, estuve con 1000 contaminantes encima, pude haber estado en contacto con varios virus, o sea, son varias cosas que influyen como en el tema del colecho. Entonces no quiere decir pues, o sea, de verdad depende mucho de la dinámica familiar y de cada pediatra, como la relación con sus pacientes y cómo se vaya llevando el tema, pero sí tratar de que si lo estás implementando tengas un espacio bien claro y bien delimitado donde está acostado tu bebé. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Como siempre les decimos a todas aquellas mamás que no les alcanzamos a contestar sus preguntas, las vamos a ir contestando en el transcurso de esta semana, así que no se preocupen. Antes de cerrar este tema, recuerden varias cosas, que pueden seguirnos en todas las redes con el usuario @soytupediatra, que pueden ver este live y los demás que se hayan perdido los pueden repetir en nuestro canal de YouTube @soytupediatra. Tenemos 2 números a través de los cuales nos pueden contactar únicamente para solicitar citas. Uno que es para las personas que viven en la ciudad de Medellín, que es exclusivo para ellos porque es la opción que tienen de ir presencial a consultar con nuestros especialistas, y el otro que es el de la consulta o asesoría virtual, en el que pueden preguntarnos sobre cómo obtener una cita con alguno de los especialistas que han pasado por nuestros eventos. Recuerden que tenemos sorpresa en octubre, así que no se despeguen, los live síganlos viendo. Mañana los espero a las 7 de la noche, vamos a hablar de la importancia en el juego para el desarrollo de los bebés. Antes de terminar, porfa, digámosles algunas recomendaciones y tips a las mamás para que se lleven, para que tampoco vean, digamos, su casa, como decías ahorita, como que es entonces el terreno donde va a haber más riesgos y donde su bebé puede sufrir, sino para que por el contrario sean un poco más precavidos y, digamos, estén mucho más pendientes de ellos. Una recomendación grande es que se disfruten todas las etapas de la infancia de su bebé y que se pongan a la altura de los niños. No es lo mismo lo que yo veo estando a mi altura, lo que el niño ve estando casi aquí a nivel del suelo. Dense una gateadita por la casa, papás, miren qué riesgos puede encontrar el niño, miren qué le puede llamar la atención,
pero gócense toda cada etapa, no sufran el hijo, disfrútenlo, es como lo principal. Y también entender que los niños son curiosos, o sea, están en una etapa de mucha curiosidad, es simplemente pensar que si de pronto esto puede ser algo llamativo para mi bebé, que no vaya a implicar ningún peligro, pero también algo importante es que no le teman a que el niño explore e inclusive que tenga errores en su motricidad, o sea, que si de pronto al gatear tuvo algún golpe menor, que si de pronto al intentarse trepar se resbaló, o sea, este tipo de cosas son importantes para que los niños como que aprendan a afinar movimientos de su, pues como en su cuerpo y podamos como progresar en las metas del desarrollo. Entonces es simplemente como ir un poquito más allá para que podamos tener un entorno seguro, pero obviamente riesgos van a haber en todas partes. Bueno, yo para cerrarles quisiera decir que prevenir no es tampoco evitar, como decían ahorita, o sea, indudablemente los niños se van a golpear, sí, va a pasar muchos años en los que se puedan aporrear con diferentes cosas. Esto no quiere decir que tengamos que sellar o forrar la casa en icopor o en un montón de cosas, porque finalmente este es un espacio pequeño donde ellos van a estar, pero en el momento en que los expongamos a otros espacios, pues entonces no van a saber cómo enfrentarse a esos espacios. Recuerden que igual esto es parte del desarrollo, como les decía Juli, y que pues van a ser parte también como del día a día. En lo que tenemos que ser súper, digamos, precavidos es en todo lo que son instrumentos cortopunzantes, todo lo que son líquidos, medicamentos o cosas que sepamos que pueden, digamos, poner en riesgo la salud de nuestros hijos, guardarlos en un cajón al que ellos no tengan acceso. Muchísimas gracias por acompañarnos, qué rico que estuvieron este día, y a ustedes recuerden que los esperamos mañana para hablar sobre la importancia del juego en el desarrollo de los niños. Que estén muy bien y muchas gracias. Gracias, chao. Gracias.